Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado mío, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me
Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. ¿Cómo estás, hermano? Delante de Jesús. Ya te has olvidado
Bendito Dios. Dios les bendiga de una manera muy especial. En esta hora es un día muy hermoso que el Señor nos presta, el Señor nos da. Y qué bien, un gusto poder saludar a toda la amada audiencia que nos sintonizan por diferentes plataformas. ¿Y qué podemos decir? La Radio El Buen Pastor, canal 99 de La Voz del Evangelio, del cable Telemás, y a todos aquellos que nos ven o nos oyen dentro de nuestro país como fuera de nuestra frontera patria, reciban un saludo y bendiciones de parte de su servidor, esperando de que la gracia y el poder del Espíritu Santo los guíe y los fortalezca a cada uno de vosotros. Gracias damos a Dios porque leeremos la palabra de Dios en esta hora y queremos tomar una porción de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, donde habla el gran descubrimiento. El gran descubrimiento. Queremos meditar bajo ese tema y lo leemos la palabra de Dios en Mateo 16, 13. En esta hora ya de la mañana, para nosotros es un privilegio pues estar acá, y dice la palabra de Dios en este lindo evangelio, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Oramos y ponemos en las manos del Señor esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta, ¿qué pudiéramos decir? Este día. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre tu misericordia. Te ruego, amado Dios, que tú has sido santo y poderoso, fuerte en batalla. ¿Y qué puedo decirte en esta hora? Agradecido estamos, Señor, por la vida que nos presta, por la fuerza y fortaleza. He leído tu palabra, Dios mío,
Y ya con el hecho de haber leído tu palabra, ya predicamos, Señor. Y yo te agradezco, Padre eterno, porque en tu misericordia tú has sido bueno. Y por eso aquí estamos en esta hora. Te agradezco por permitir entrar en los hogares, en los trabajos, en las empresas, a donde quiera que nos estén escuchando. Es una bendición que usted preste atención a la palabra que se va a predicar. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es alimento. ¿Y qué puedo yo decirte en esta hora? Gracias, Señor, por tu bendita obra. Amén y amén. Amada audiencia que nos estás escuchando y sintonizando donde quiera que te encuentres, quiero meditar bajo ese tema, el gran descubrimiento. Jesús se apartó de la gente. Su fin está muy próximo. Se retiró con ellos a la región de Cesarea de Filipo y estaba fuera del dominio de Herodes. El Señor sabía que ya el tiempo estaba pronto para terminar. Y era necesario apartarse con su gente de confianza, o mejor dicho, con sus discípulos, fuera de la muchedumbre, y buscó a este lugar para estar solo, esta región de Cesarea de Filipo, de manera de que Jesús se enfrentó con un problema. Lo que quedaba era poco tiempo. Sus días en la carne estaban contados. El problema era, había alguien que le había entendido por qué había venido a este mundo. Sabiendo él que el tiempo era corto y que los días se apresuraban, que pronto él iba a ir a la cruz, él quería saber o estar seguro que si había alguien entre la gente o entre los discípulos que le hubieran entendido o lo hubieran reconocido como él era. Jesús tenía esa incógnita y era necesario él apartar a su discípulo fuera de las tierras o del dominio de Herodes a un lugar solitario y hacerle esa pregunta a sus discípulos. De manera que él le interesaba saber que si habían personas que cuando él ya no estuviera en la carne,
pudieran continuar su obra y trabajar para su reino. Él está interesado, él veía que mientras él se encontraba aquí en la tierra, las masas de la gente se abordaban hacia él, porque en él encontraban alimento, medicina, encontraban resurrección los muertos, los paralíticos andaban, los sordos oían, los ciegos veían. Y él veía a aquella gente, cómo lo seguían, cómo lo buscaban. Pero él, pensando que ya iba a llegar la hora que como ser humano, como el Mesías encarnado en hombre, le iba a llegar el momento, el final. Estaba interesado si la gente verdaderamente lo había reconocido, lo había identificado, que él era el Mesías, o de qué manera la gente lo reconocía. Interesado él en querer saber, se aparta con estos discípulos a la región de Cesarea de Filipo, y estando en ese lugar, uno se pudiera preguntar, ¿por qué Jesús escogió este lugar para hacer la pregunta, habiendo tantos lugares allá en Israel donde él hubiera podido hacerle la pregunta a sus discípulos? ¿Cuál fue el motivo, la razón de escoger este lugar, Cesarea de Filipo? Bueno, habían pocos lugares en Palestina que tuvieran más asociaciones religiosas que Cesarea de Filipo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que entre todas las regiones, alabado sea el nombre del Señor, eran pocos lugares en el tiempo de Jesús que hubieran más asociaciones religiosas que Cesarea de Filipo. Toda la zona estaba, dijéramos, absorbida con templos del dios Baal. Había allí un gran templo de mármol blanco dedicado a la divinidad del César. Lo había construido Herodes el Grande. Cuando se miraba Cesarea de muy lejos,
siempre sobresalía el templo de mármol reluciente y se pensaba en el poder y en la divinidad de Roma. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En ese lugar de Cesarea de Filipo, donde existían tantos templos religiosos, aquellos templos espléndidos, con grandes pompas, a través del Antiguo Testamento, encontramos de que Dios habló a Moisés que tenía que hacer un tabernáculo. Y Dios dio el diseño del tabernáculo. Y Dios dio la manera cómo debería de estar en orden ese tabernáculo. De manera que la Biblia dice que cuando aquel tabernáculo fue terminado, Moisés lo entregó a Dios. Y Dios vio que aquel tabernáculo todo estaba bien. No le faltaba nada, ni tampoco le sobraba nada. De manera que lo recibió y le dijo a Moisés, todo está bien. Y muestra de que todo estaba bien, dice la Biblia, que una nube cubrió aquel tabernáculo y allí se apoderó la gloria de Dios. En otras palabras, allí habitó Dios en ese tabernáculo. Podían haber muchos templos con gran esplendidez, con gran mano arquitectónica. Podían haber grandes templos pomposos, de plata, de oro, de bronce. Pero en aquella carpa llamada tabernáculo, allí habitaba Dios. Dios no habitaba en esos templos, dijéramos, con gran esplendidez. Habitaba en aquel tabernáculo allá en el desierto. Y cuando Cristo se aparta para saber si habían conocido quién era Él, lo lleva a este lugar, a esta región de Cesarea de Filipo, donde estaban, ¿qué pudiéramos decir? Donde había muchos templos pomposos, con grande esplendidez. Uno dedicado al dios Baal, otro a Julio César, y Cristo quería saber que los discípulos pudieran percibir, pudieran ver todos esos edificios, todas esas tradiciones,
y que cuando él les preguntaban, ellos pudieran estar seguros quién era él y quiénes eran los dioses que se adoraban en ese lugar. En este lugar se encuentra el carpintero Galileo. Aleluya. Ay, santo. Allí en aquellos templos dedicados a Julio César, al emperador divino, decía Roma. Aquellos templos espléndidos de mármol, de plata, que llamaba la atención, que era un lugar de riqueza, de dinero, de fama. Frente a eso se encuentra el carpintero de Galilea. Aleluya. Se encuentra el carpintero junto a su discípulo, sin dinero, sin fama, sin hogar, y con 12 hombres corrientes, unos recaudadores de impuestos, otros pescadores. En aquella ciudad que llamaba la atención con aquella apariencia, que allí habitaba Dios. Fue allí, en ese lugar, que Jesús se dirige a los discípulos y les pregunta: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es Él? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién dice la gente que es Él? Le pregunta a los discípulos, esperando respuesta. Es como si Jesús se colocara contra el trasfondo de las religiones del mundo. ¡Ay, santo! Porque el mundo decía: no, hombre, si Julio César era un gran dios. Aquí hay dioses de peso, dioses que han hecho grandes milagros. Contra toda esa corriente que la gente puede imaginar o pueda pensar, o lo que ellos puedan decir, Jesús se presenta y les dice: ¿qué dicen los hombres que es Él? Jesús ya había oído que la gente decía quién era Julio César, quiénes eran los otros dioses que allí se adoraban. Él ya había oído qué decían los hombres sobre Baal. Eso ya lo había oído. Pero ahora dice: yo quiero escuchar qué dicen los hombres, que quién es Él. Fue acá que Jesús decidió
demandar qué decisión toman ellos como discípulos. Tenían que saber antes de ponerse en camino a la cruz si alguien había captado quién y qué era él. Y comenzó preguntando lo que la gente decía de él. Cuando Jesús oyó los veredictos de la multitud, porque le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. La gente dice que, otros dicen que tú eres Elías. Y hay otros que dicen que tú eres Jeremías. Pero también se dice que tú eres, bueno, alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que se oye. O eso es lo que nosotros oímos. Que la gente dice de ti. Ahora, lo que la gente, el título que le da la gente a Jesús, que es Juan el Bautista, que es Elías, que es Jeremías, o que alguno de los profetas, eran los títulos más altos de los conceptos de los judíos hebreos. O sea, no le estaban dando un título tampoco menor. Eran estos hombres que ellos mencionan, eran los que estaban de primera élite. O sea, estaban sobre todos los demás. Y allí en ese lugar, la gente ubica a Jesús. Porque el mundo no puede discernir estas cosas. De manera que cuando Cristo oye lo que la gente dice, entonces le dirige a ellos la pregunta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando Jesús oyó los veredictos de la multitud, le dirigió a sus discípulos la pregunta más importante. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Está bien que haya la multitud, que la gente me dé otros títulos de otras personas, pero ustedes que han andado conmigo, que han sido instruidos a través de mí, la palabra de mi Padre, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, fue Pedro el gran, que dio el gran descubrimiento y la gran confesión. Alabado sea el nombre del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no eres Baal, tú no eres Julio César, tú no eres Jeremías, no eres tú Elías, no eres Juan el Bautista.
No eres uno de los demás profetas. Tú no eres eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe que Pedro, cuando dio esa respuesta, Jesús supo que su obra estaba a salvo? Porque había por lo menos uno que comprendía. Él se sentía satisfecho, se sentía él también. Saber que si iba a la cruz y moría, había alguien que llevaría esta palabra, que seguiría predicando que él era el Mesías, que él era el Hijo del Dios viviente. Ahora, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la gente describía a Jesús como Elías o Jeremías, lo estaban colocando en lo más alto de la categoría que existe. Pero Pedro estaba completamente seguro que ninguna descripción puramente humana era adecuada para aplicarse a Jesús. Para aplicarse a Jesús. Este pasaje enseña que el descubrimiento de Jesús tiene que ser personal. ¿Vosotros qué pensáis de mí? Por eso es que en esta hora de la mañana, tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo, tenemos o tiene que, el descubrimiento tiene que ser personal. Aquí no es que mi mamá, mi papá, mi tío me cuenta o me dice, no. Es necesario que el encuentro sea personal. Aquí Pedro fue personal. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aquí se trata que tengamos ese encuentro personal con Jesucristo. No puede haber otro medio, otro camino. Todos necesitamos venir personalmente a Jesucristo y descubrir que Él es el Cordero que Juan el Bautista dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amado amigo oyente, tú necesitas descubrir que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Como Pedro lo hizo, tú lo puedes hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que cuando Pilato le preguntó a Jesús si era él el rey de los judíos, Jesús contestó, ¿dice eso por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Allá en Juan 18:33. El cristiano no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús.
Jesucristo demanda un veredicto personal, no solo a Pedro, sino a cada uno de nosotros. Y la pregunta puede ser, ¿qué piensas tú de mí?, puede decir el Señor en esta hora. Amado, que me has escuchado, es necesario que tú también puedas descubrir al Cordero que quita el pecado del mundo. Y hallarás gozo y paz y salvación y vida eterna. Solamente ábrele el corazón y descúbrelo personalmente, porque la salvación es personal. De manera que esta palabra que he predicado esta hora venga a ser de bendición y te traiga regocijo, paz y sobre todo misericordia, amor sobre ti y sobre tu familia. Gracias damos a Dios por la atención que nos ha prestado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios ha sido bueno. Que Dios derrame abundante misericordia, amor y paz a vuestros corazones. Que Dios les bendiga a todos.